Hoy vamos a meternos en una de las acusaciones más oscuras y perturbadoras que han salido de una guerra moderna. Hablamos de la posibilidad de que durante el asedio a Sarajevo el sufrimiento humano se haya convertido en una especie de producto de lujo. La premisa es tan simple como aterradora. Imagínense una ciudad sitiada, donde cada día es una lucha por sobrevivir, y en medio de ese terror, de repente, aparecen turistas. Pero no vienen a ayudar, vienen a cazar. Bueno, para empezar, vamos a ponerle nombre a las cosas. ¿De qué hablamos exactamente cuando decimos safari en Sarajevo? ¿Qué significa realmente? Y aquí está la definición, que es clave. No estamos hablando de mercenarios ni de combatientes extranjeros. No. La acusación es que se trataba de gente con mucho dinero, turistas, que pagaban por la emoción de dispararle a civiles inocentes desde posiciones de francotirador. Para entender la magnitud de este presunto horror, hay que pensar en el contexto. El asedio de Sarajevo duró 1425 días. Son casi 4 años. 4 años en los que la vida se detuvo y los civiles eran blancos constantes. Un terror sistemático que, por cierto, ya ha sido confirmado por tribunales internacionales. Y dentro de ese infierno, al parecer había un negocio. Se habla de paquetes que costaban el equivalente a unos 100.000 euros de hoy. O sea, esto no es solo un crimen, es la mercantilización del asesinato. La violencia de guerra convertida en un servicio de lujo, una experiencia que se podía comprar. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más oscura. Este detalle es brutal. Lo que sugiere es que la crueldad tenía un precio. No era solo matar, sino que había un valor añadido por la vulnerabilidad de la víctima. Quédense con este punto, porque va a ser crucial para las investigaciones legales que están pasando ahora mismo. Ahora, ¿de dónde sale todo esto? ¿Es solo la historia de un documental? Pues no. Vamos a ver cómo esta historia pasó de ser un rumor de guerra a una investigación criminal totalmente formal. La idea de turistas francotiradores no es para nada nueva. Ya en los años 90, durante la guerra, corría ese rumor. Pero el primer gran paso se dio en 2007, con un testimonio bajo juramento que le dio una base formal. Y luego sí, en 2022, llegó el documental que lo expuso todo y empujó a la justicia a actuar. Lo más interesante de esta cita es de quién viene. No es un testigo anónimo, es un marín de Estados Unidos, un observador externo testificando bajo juramento en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, 15 años antes del famoso documental. Y esto es clave. Tanto el testimonio del marín en 2007 como las fuentes del documental en 2022 señalan el mismo lugar, Grbavica, un barrio de Sarajevo controlado por el ejército serbobosnio. La coincidencia, con más de una década de diferencia entre fuentes independientes, sugiere que esto era una operación organizada en un lugar muy concreto. Entonces, para que quede claro, no se trata de una sola fuente. Tenemos un testigo que declaró bajo juramento, la confirmación de que la Fiscalía del Tribunal Internacional sabía del tema y detalles logísticos que apuntan a una posible complicidad del Estado, desde una aerolínea hasta el mismísimo jefe de seguridad. Las piezas empiezan a encajar. Claro que, como en toda historia compleja, hay otra cara de la moneda. Las acusaciones provocaron una respuesta súper contundente y organizada por parte de las autoridades de la República Srpska. La estrategia de negación fue por dos lados. Por uno, la narrativa pública. Lo calificaron de propaganda y mentiras atroces. Y por otro, acciones legales y de censura muy concretas. Denunciaron al director y pidieron que se prohibiera la película. Es una negación tanto en el discurso como en la práctica. Todo esto nos lleva al presente. Porque a pesar de los intentos por negar la historia, la búsqueda de la verdad no se ha detenido. De hecho, ahora el tema está en el ámbito de la justicia penal internacional. Y lo que está pasando ahora es fascinante. No es una, sino dos investigaciones penales que están trabajando en paralelo y cada una aborda el crimen desde un ángulo muy específico. Miren, en Bosnia y Herzegovina la fiscalía va detrás de los organizadores locales, la oferta de este safari, por así decirlo. Mientras tanto, en Milán se centran en los clientes italianos, la demanda. Y para eso usan una ley que permite a Italia juzgar a sus ciudadanos por crímenes graves cometidos en cualquier parte del mundo. Además, el cargo es homicidio agravado, y eso nunca prescribe. ¿Y por qué son tan importantes estos casos? Porque van mucho más allá de Sarajevo. Una condena sentaría un precedente global contra lo que se ha llamado turismo de atrocidades. Demostraría que la justicia de cada país puede cerrar las brechas que a veces dejan los tribunales internacionales y que no hay refugio seguro para quienes cometen crímenes así en el extranjero. Y esto nos deja con una pregunta final, ¿no?
Si estas acusaciones se prueban en un tribunal, si los responsables son condenados, ¿será suficiente para disuadir a otros en el futuro? La respuesta a esa pregunta podría, de alguna manera, redefinir los límites de la justicia en las guerras del siglo XXI.